nombre es Silvia Escobar, soy profesora de matemáticas, vivo en General San Martín y estoy a modo de prueba piloto trabajar, darles algunas clases por el tema de la pandemia, como todos saben, que tenemos que quedarnos en casa y cuidarnos. Así que, bueno, yo estoy tratando de colaborar con ese tema desde mi casa. Soy profesora de matemáticas. Bien, el tema que les voy a explicar hoy es suma de radicales de igual índice. ¿Sí? Tenemos aquí la suma de radicales. ¿Sí? Bueno, el radicando 125, el radicando 500, el radicando 1125, índice 2, índice 2, índice 2. ¿Sí? Como primera medida lo que hay que hacer es descomponer estos radicandos en factores primos. Para eso, ¿qué tienen que saber? Los criterios de divisibilidad. ¿Sí? Manejar bien el concepto de criterio de divisibilidad. Por ejemplo, yo sé que el 125 se puede descomponer o dividir con el número 5. El 500 yo sé que se puede dividir con el número 2 y el 1125 sé que se puede dividir con el número 3. ¿Por qué? Porque sé que la suma de las cifras del número 125 me da un múltiplo de 5. Termina en 5. Al sumar tengo que saber si es múltiplo de 3. Sumo 5 más 2, 7 más 1, 8, no es múltiplo de 3, entonces divido con el número 5. El 500 es un número par, termina en 0, por ende lo divido por 2. El número 1125 sé que se puede dividir con 3 porque al sumar las cifras, 5 más 2, 7, más 1, 8, más 1, 9, el 9 es múltiplo de 3, entonces se puede comenzar a realizar la descomposición factorial con esos números. ¿Sí? Siempre con el menor divisor. El 125 lo voy a dividir con 5, como resultado tengo 25. Vuelvo a dividir por 5, porque el 25 es múltiplo de 5, mi resultado es 5. Lo divido por 5 y obtengo el resultado 1. ¿Cuál es la decomposición factorial del 125? Estos son factores. 5, 5, 5, 1 son factores. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces se multiplica el 5? 3 veces. ¿Sí? Esto no es necesario colocarlo porque el número 1 es el neutro en la multiplicación, por ende no lo vamos a ocupar. ¿Sí? El 500 lo divido por 2, da como resultado 250. Es un número par, lo puedo volver a dividir por 2. 250 dividido 2 me da 125. Sí, 125. Fíjense que acá obtengo el mismo número, por ende el procedimiento va a ser el mismo. 125 dividido 5, 25, vuelvo a dividir por 5, 25 dividido 5, 5, 1 y 1. La descomposición factorial del 250, perdón, del 500, es igual a 2. ¿Cuántas veces se multiplica? Al cuadrado. ¿Sí? 1, 2, 3. El 5 se multiplica 3 veces por 1. Vamos con el 125. ¿Sí? El 125 lo divido por 3, me da como resultado 375. Fíjense, puedo seguir dividiendo por 3, sumo las cifras. 5 más 7, 12 más 3, 15, lo divido por 3, el 15 es múltiplo de 3 y me da como resultado el 125. Nuevamente se obtiene el 125, el mismo procedimiento. 25 dividido por 5, 5 lo divido por 5, 1 y 1. ¿Sí? ¿Cuál es la descomposición factorial del número 1125? Es el factor 3 que se multiplica 2 veces. 1, 2. El factor 5 que se multiplica 1, 2, 3. Y por el factor 1 que no es necesario.
¿De qué manera van a comprobar si esto está bien? Haciendo en la calculadora 3 elevado al cuadrado por 5 elevado al cubo igual 1125. Lo mismo van a verificar el 500 y el 125. Una vez hecho este cálculo auxiliar, nos vamos al ejercicio. ¿En qué consiste el próximo procedimiento? En reemplazar el radicando 125 por su descomposición factorial, ¿sí? Que no es necesario colocar el 1. El radicando 500 por su descomposición factorial, que es 2 al cuadrado por 5 al cubo, ¿sí? Más el radicando 1125 por su descomposición factorial, que sería el 3 elevado al cuadrado por el 5 elevado al cubo, ¿sí? El próximo procedimiento es hacer la extracción de factores. Estos son los conceptos que ustedes, o los procedimientos que deben manejar: los criterios de divisibilidad y la extracción de factores, o también en algunos casos se denomina simplificación de radicales, ¿sí? Bien, vamos con el exponente. ¿En qué consiste extraer? En dividir el exponente del radicando por el índice en este caso que es 2 de la raíz, ¿sí? Divido 2 por 1, 2, me sobra 1. El cociente, 1 va a ser el exponente que se extrae, ¿sí? El exponente del factor que se extrae. En este caso el factor es 5, ¿sí? Con exponente 1. El resto es el exponente del factor que va a quedar como radicando, ¿sí? Más. Acá tenemos dos factores. Acá tenemos uno solo, que es índice 3. Acá tenemos dos factores. En este caso, el factor es el 2 es igual que el índice, ¿sí? Entonces tenemos 2 dividido, no se ve, vamos a bajarlo un poquitito más ahí para que se vea el factor 2 dividido el índice 2, 1, ¿sí? Vuelvo a repetir, para el caso anterior, exponente del factor 5, índice del radical, divido, se extrae, el cociente queda como el exponente del factor que se extrae, ¿sí? De este factor, y el resto es el exponente del factor que queda dentro del radical, que actúa como radical, más 4. Fíjense en este caso, 2 dividido 2, 1, tengo resto 0. Este valor, este cociente, es el factor del número 2 que se va a extraer, ¿sí? Fíjense que tengo resto 0, por ende dentro del radical no queda el factor 2. El exponente del factor 5 es lo mismo que el primero, 5 dividido 3, 1, o sea que 5 con exponente 1 se extrae y queda como el 1, el resto como exponente del radicando, ¿sí? Más 3. Fíjense, se vuelve a repetir, 2 dividido 2, un 3 con exponente 1, 2 dividido 2, un 3 con exponente 1 sale, y me queda de resultado resto 0, por ende no va debajo del radical. El 5, 3 dividido 2, 1, exponente 1, se extrae el 5 con exponente 1 y dentro del radical queda el 5 con exponente 1, ¿sí? Bien, ¿cuál es el procedimiento que sigue? Resolver las operaciones que se encuentran como coeficiente. 2 por 5, 10. Más 4 por 2, 8. 8 por 5, 40.
más 3 por 3, 9, 9 por 5, 45, raíz cuadrada de 5. Fíjense que todos los radicandos son iguales. 5 exponente 1, 5 exponente 1, 5 exponente 1. ¿Qué se hace? Es como que se hace factor común. Tengo el 10 más 40 más 45. Y el factor que se repite sería el radicando, ¿sí? Sumo 10 más 40 más 45, 50 acá, más 45 serían 95 raíz cuadrada de 5. Bien, ese sería el resultado. Vuelvo a recalcar. Para poder ustedes trabajar bien la suma de radicales, lo mismo sucede de la resta. Ustedes tienen que saber bien los criterios de divisibilidad, extraer o simplificar los factores. Recuerden eso, una vez que manejan este procedimiento, ya directamente los cálculos auxiliares ni lo van a hacer, lo van a simplificar, ¿sí? Así que bueno, eso es todo por hoy.